Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Vamos a trabajar con C# y SQL Server. Vamos a realizar una conexión. En este caso yo voy a trabajar con estaremos trabajando con el Visual Studio 2019 en la versión de prueba, pero lo que vamos a hacer tú lo puedes hacer en el Visual Studio 2017, en el Visual Studio 2010, en cualquier versión, porque la codificación va a ser lo mismo, va a ser claro, va a ser igual ahí. Entonces nosotros anteriormente hemos trabajado un pequeño programa, un Hola Mundo, para ver o para probar el Visual Studio 2019. Recuerden que anteriormente estaba indicando que estaba consumiendo bastante memoria RAM, pues ahora le hemos agregado a esta PC 4 GB de RAM. Ahí vamos a ver, por ejemplo, vamos a trabajar además con el SQL Server 2017, este de acá, aunque tiene instalado el 2016, pero vamos a trabajar con el 2017. Ahí entonces, amigos, voy a ver el rendimiento y tengo la memoria RAM casi en 7 GB, aunque no está utilizando mucho, no está utilizando todo las 8 GB que tiene la PC, pero ahora sí se ha reducido el porcentaje de consumo. Listo, amigos. La versión del SQL Server 2017, aunque esto dice 2018, esta es la versión 17.9.1, ¿ya? También ha cambiado bastante el aspecto del inicio. Y así, a ver, ¿dónde está la ventana que estuvimos trabajando? Ya está. Anteriormente estuvimos trabajando en este formulario que te ejecutaba el Hola Mundo, solo ejecutaba un mensaje en un diálogo, ahí, acá. Entonces vamos a conectar esta vez, vamos a conectarnos a una base de datos desarrollado en en SQL Server 2017. Ya tengo bien configurado esto. En este caso, este sería el nombre del servidor de Scott. Esto sucede porque yo al momento de instalar no he configurado el nombre del servidor. Entonces la máquina puso por defecto este nombre, pero no vamos a tener problemas. Necesariamente vamos solo a copiar esto. Para iniciar en el SQL Server 2017, iniciaremos con la clave y tu usuario o el usuario. Ahí entonces vemos que el aspecto del del SQL Server también ha cambiado bastante. Se ve, no, el color no se ve bien, muy profundo, más bien resalta un color más o menos, como podría decirse, sencillo, un poco opaco, algo por ahí. Ya está. En nuevo kernel hay que ejecutar un nuevo código. Vamos a abrir un nuevo documento ahí y vamos a iniciar a crear nuestra base de datos. Pero en este caso no vamos a crear no vamos a crear con los pasos manuales. Vamos a utilizar códigos, ya, consultas, y vamos a crear primero vamos a crear una base de datos. Ya saben, create database, date database, en este caso mi base de datos database. Listo, ¿qué está fallando? Ya, create database. Nuestra base de datos va a ser prueba, ya, prueba 01 o simplemente prueba, ya. Esa va a ser nuestra base de datos. Seleccionamos y vamos a decirle, vamos a indicarle que me cree la base de datos. Y en la parte de abajo me indica que se ha completado este comando fue ejecutado correctamente.
vamos a tener que utilizar la base de datos. Para esto daré clic en este combo box. Ahí tengo la base de datos prueba, o de lo contrario puedo decirle que use prueba. Ahí, que use esa base de datos, ejecuto y también me selecciona al momento de ejecutar. Voy a crear una tabla. Créate tabla, vamos a crear una tabla. Créate table en persona, ya, para este ejemplo persona simple, aunque no necesitamos necesariamente no necesitamos la tabla, solo la base de datos. Este ejemplo estaría para más adelante, para mostrar datos tal vez en el Data Grid View. Entonces vamos a conectarnos a esta base de datos que hemos creado. Vamos a abrir el Visual Studio 2019, ahí. Vamos a agrandar la pantalla. Voy a eliminar este Data Grid View, pero este botón va a estar ahí. Vamos a cambiarle el nombre de conexión o conectar a la base de datos. Ahí. Pero me salió este de acá. Conectar a la base de datos. Voy a ver, un poco más grande el botón. Ya ahí más o menos. Ya está. Conectar a la base de datos. Listo. Vamos a crear una nueva clase acá. Le hago anticlic. Y voy a agregar una nueva clase. Ahí. Y nuestra clase se va a llamar conexión. El clásico, conexión. Está en mayúscula. Ahí. Conexión. Listo. Se va a llamar nuestra clase de conexión. Vamos a aceptar. Y ya tenemos agregada nuestra clase. Para realizar una conexión con el SQL Server necesitaremos unas librerías. ¿Ya? Para esto yo voy a agregar el System Data. Recuerden que al finalizar debemos utilizar punto y coma. Punto data y necesitamos el SQL Clients. Aunque me da este error porque tiene que estar escrito como lo indica en el C#. Por ejemplo, si inicia con mayúscula, tiene que estar escrito así. Punto data. Punto SQL Client. Ahí creo que sí está. Ahí entonces estamos utilizando aquí vamos a utilizar el punto data SQL Client. Ya estoy acá. Ya tenemos entonces agregado en nuestras librerías. Y en esta parte vamos a crear nuestra clase para realizar la conexión. Vamos a indicarle que sea público. Y le decimos que sea un SQL Connection. ¿Ya? Le vamos a poner un nombre. En esta parte, por ejemplo, yo voy a indicarle que se va a llamar conectar. ¿Ya? Conectar, pero tienen que fijarse bien acá. Siempre tiene que iniciar con mayúscula al inicio, si no van a tener problemas ahí. Y vamos a abrir a ver el teclado. Hay que configurar siempre bien el teclado para que tengas imagino que esto me va a funcionar bien. Tengo problemas para abrir los corchetes. Este de acá entonces. Hay que tener paciencia para realizar la programación. O realizar, o si tú quieres programar, siempre hay que tener bastante paciencia. Ya tenemos entonces declarada nuestra conexión. Dentro de esto vamos a realizar la cadena de conexión SQL Connection.
ya. Le vamos a decir que se va a llamar CN, el clásico, ya, y le vamos a indicar que esto va a ser un nuevo SQL Connection, y dentro de acá vamos a ver la cadena de conexión. Vamos a realizar la cadena de conexión. Primero empezamos con el server ahí, y nuestro servidor, como les estaba indicando anteriormente, está acá. El nombre del servidor, vamos a tener que, a ver, este es un nuevo, que está acá, desktop, esto de acá, refresh, start, stop, pausa, restart, vamos a ver, restart, no, ya está acá. Vamos a desconectarnos de nuestro SQL Server y vamos a volver a conectar, y me va a mostrar en la ventana de inicio. Este es el nombre del servidor. Voy a copiar esto y voy a tener que pegar en esta parte donde dice server, ahí, ya, y cerramos con punto y coma. Al cerrar con punto y coma, vamos a indicarle a dónde nos vamos a qué base de datos. Entonces, database, tienen que fijarse bien siempre los nombres. Database igual a qué. A ver, he presionado bastante acá ya. Database, ¿qué base de datos? A ver, vamos a abrir esto de nuevo. Ya está, la base de datos se va a llamar prueba, ya. Es lo que acabamos de crear. Entonces, en database vamos a indicarle que nos queremos conectar a la base de datos prueba. Luego vamos a cerrar con punto y coma, y en esta parte es lo más importante. Le vamos a indicar integrate. Le vamos a decir lo siguiente: integrated security. ¿Está bien así? Le vamos a indicar que esto sea true. En true. Ahí, entonces, listo. Ya tenemos la cadena de conexión. Ya está nuestra cadena, y vamos a indicarle de que me inicie, que abra esa conexión con cn.open. Acá siempre es importante cerrar con punto y coma, y también le vamos a decir que nos retorne esta conexión. Listo, ahí lo que estoy viendo es que sí le han agregado bastantes colores. Por ejemplo, el Retour anteriormente en el Visual 2017 era de color de color azul. Sí, imagino que el aspecto va a estar bien. Pero es lo que menos debe importarte. Lo más importante es lo que tú puedes hacer con esto. Listo, ya tenemos entonces la conexión. Ya está listo nuestra conexión con una clase muy aparte. Ahora vamos a tener que ir a el formulario para tener que abrir la conexión. Le hago clic en el botón. Entonces, anteriormente en un ejemplo o en un video anterior hemos hecho un ejemplo del primer programa Hola Mundo en el Visual Studio 2019. Entonces, en este caso vamos a buscar la clase conexión. Para esto vamos a indicarle, vamos a buscar nuestra clase, esta clase de acá, de arriba, fíjense, conexión, ahí, conexión. Conexión punto, dentro de eso está a conectar. Esto porque les voy a explicar rápidamente. Esta es nuestra clase, ¿ya? Esta es la clase conexión, que está muy aparte de esta clase que viene por defecto o del formulario. Es una clase muy aparte que hemos creado, y dentro de esta clase se encuentra nuestra cadena de conexión. Pero para esto nosotros, para acceder a esta cadena de conexión, nosotros le hemos indicado que esta conexión sea pública. Para esto tiene un nombre, ¿ya? Nuestra conexión tiene un nombre, se llama conectar, ¿ya? Conectar, y lo hemos declarado como público para que se pueda abrir en cualquier formulario que tengamos en el Visual.
¿Ya? A ver, ¿dónde estamos? Acá. Listo, entonces ya abrimos la clase conexión y además la cadena de conexión. Estamos abriendo nuestra clase conexión y nuestra cadena de conexión ahí. Y aparte de eso vamos a decirle que nos muestre un mensaje si es que realmente se ha conectado. Mensaje, como siempre, mensaje box.show ahí. Vamos a indicarle que si es que se ha conectado, entonces le decimos que la conexión fue exitosa o fue realizada con éxito. Ahí entonces terminamos con punto y coma. Ahí ya debería de conectarnos con la base de datos. Esta conexión o esta cadena de conexión es lo más simple, lo más sencillo que he podido realizar en cuanto a las conexiones. Existen un número de conexiones, ya sean directas trabajando de frente del formulario o utilizando appconfig o también utilizando como el que estamos haciendo ahorita una clase. Le hago clic en el botón conectar y la conexión fue exitosa. Esto quiere decir que ya estamos conectados a la base de datos en el SQL Server y podemos manipular cualquier cosa que contenga nuestra base de datos, como por ejemplo tablas, datos que nosotros le agreguemos, procedimientos almacenados, etc. etc. ¿Ya? Entonces la conexión es lo más sencillo posible en 3 líneas de acá. Si tú lo borras return, igual te va a funcionar, entonces serían 2 líneas. ¿Ya? Lo más fácil, lo más sencillo posible. Nuestra cadena de conexión en el servidor, nombre del servidor, a qué base de datos se va a conectar y los permisos para conectarnos o para acceder a esa base de datos, indicándole que nos dé el paso a conectarnos. Listo. ¿Qué más necesitamos? No era necesario acá agregar las librerías, ¿ya? Pero imagino que para los demás proyectos va a ser necesario. Bien amigos, esto es todo entonces. Nos vemos en el siguiente capítulo. Ya vamos a estar trabajando con el Visual Studio 2019 con la versión de prueba. Y vamos a ver qué tal nos va. Vamos a realizar programas completos y además programas que contengan empaquetadores o instaladores para instalar en otra PC y ver qué tal corren esos programas desarrollados en Visual Studio 2019 con el lenguaje de programación C#. Bien amigos, eso es todo. Nos vemos en el siguiente capítulo.